comenzar en esta hermosa mañana con un texto base que está en el libro de Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Tito 2, 1, 6. Y dice la palabra de Dios: tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Y a las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas, sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes exhortarlos a ser sensatos. Amén. Tremendo, porque esta palabra nos enseña y nos da un pequeño abrebocas de lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas y con nuestros hogares. El tema que hoy yo les quiero compartir se llama Mi casa, un pedacito de cielo. ¿Cuántos deseamos que nuestros hogares sean ese cielo, sean ese refugio, sean ese consuelo que podamos encontrar en nuestros hogares, todo lo que necesitamos para ser felices? Amén, todos, ¿cierto? Todos deseamos algo grande y maravilloso en nuestra vida. El problema es que a veces nosotros nos catalogamos como cristianos y decimos, sí, yo soy cristiano. Pero resulta que el hecho de que nosotros vengamos a la iglesia, que nosotros vengamos cada 8 días, un miércoles, un martes, tengamos el privilegio de escuchar la palabra de Dios, levantemos nuestras manos y adoremos a Dios, eso no significa que nosotros seamos cristianos. Hay un lugar en la tierra donde nos distinguen, donde nos conocen, donde saben realmente cómo somos. ¿Y cuál es ese lugar? Nuestra casa. En nuestra casa saben exactamente cómo es nuestro carácter, cómo es nuestro comportamiento. A nuestro esposo, a nuestra esposa no podemos engañar, y mucho menos a nuestros hijos. Y Dios quiere en estos 2 meses que comenzamos a trabajar, en mayo y en junio, que la bendición de Dios habite en nuestros hogares. Que cada uno de nosotros podamos ser esposo o esposa conforme al corazón de Dios. Que podamos ser esos padres que nuestros hijos necesitan. Y por supuesto, que nuestra generación sea una generación de bendición. Amén. Todos deseamos eso para nuestra vida. Pero vamos a considerar varios puntos que están en el libro de Tito, que acabamos de leer a continuación, específicamente el versículo 3. Y dice el versículo 3, dice, a las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno. Y usted me va a decir, bueno, pastora, yo tengo una excelente conducta, yo no soy adicta al vino, yo tengo una vida conforme a Dios, vengo a la iglesia, escucho la palabra. Pero además de eso, nosotros tenemos que entender que como padres, como sacerdotes del hogar, donde Dios nos ha establecido, tenemos que llevar una vida piadosa. Nosotros no podemos decirle a nuestro esposo, vea, es que usted tiene que ser un esposo de bendición, si nosotras como esposas no somos mujeres de bendición, y viceversa. El esposo no puede venir a señalar a la esposa y decirle, vea, pero es que usted tiene que ser una mujer de bendición, si el esposo no lo es. ¿Y cómo lo hacemos? A través de esta hermosa palabra y aprendiendo a llevar una vida piadosa en cada uno de nosotros. Lo que hay en nuestro corazón es lo que afecta nuestro comportamiento. Si en nuestro corazón hay gozo, hay alegría, hay llenura del Espíritu Santo, si la palabra de Dios está apropiada en nuestra vida, asimismo eso lo vamos a reflejar al exterior. Pero si en el corazón de nosotros solo hay ira, contiendas, afanes, pleitos, eso es lo que vamos a reflejar. Así vengamos a la iglesia, pero si eso es lo que llevamos albergado en nuestro corazón, eso es lo que le vamos a dar a nuestra familia. Y Dios quiere que nosotros tengamos una relación con el Dios viviente. Cuando nosotros tenemos una relación con el Dios viviente, nuestro comportamiento es conforme a una persona que sigue a Cristo. Amén. Cuando nosotros seguimos a Cristo, nuestras acciones son reverentes, son distintas a las demás. Somos personas virtuosas, somos personas santas, que están llenas de adoración en su corazón para Dios. Y si usted pone aquí, quiero abrir un pequeño paréntesis, a veces decimos nosotros, no, pero es que, como le decía yo ahorita, no, es que yo voy a la iglesia, sí, pero ¿eres realmente consagrado a Dios?
¿Pones por obra cada palabra que Dios te da en este lugar? ¿Sellas con el Santo Espíritu de Dios la palabra que Dios pone en tu corazón? Y cuando son esas palabras que como que te duelen y usted dice, no, es que esa palabra no es para mí, ¿tienes la humildad necesaria para poder recibirla y ponerla por obra? Dios quiere que cada uno de nosotros podamos amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, para que así mismo podamos llevar una vida de constante adoración. Cuando nosotros llevamos este estilo de vida, tenga la certeza de que nuestras vidas van a ser diferentes y nuestros hogares van a ser de bendición. Amén. Hay algo muy interesante que está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo del 36 al 38. Un ejemplo de una mujer que se pasó su vida, los últimos años de su vida, consagrada a Dios. Y Dios quiere traer este texto para que nosotros nos evaluemos y lo pongamos por obra en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Lucas 2:36. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, y había vivido con su esposo 7 años. Luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Mire que es hermoso esta última parte de este versículo. Nunca salía del templo, sino que de día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Dios quiere que nosotros nos pasemos nuestra vida adorándolo en todo tiempo y en todo momento. Pero no solamente que usted venga a la iglesia el martes, el miércoles, que el jueves, que el sábado y el domingo, no. Sino que haga una realidad lo que usted vive aquí en el templo. Así como lo hizo Ana. Y es una mujer que nosotros tenemos que seguir de ejemplo, tanto hombres como mujeres, porque tenemos que llevar una vida de servicio a Dios, una vida de adoración a Dios. Tenemos que tener en nuestra vida la disciplina de la oración y del ayuno para poder que nuestras vidas sean diferentes. Si nosotros deseamos que Dios habite en nuestro corazón para sí mismo transmitirlo a nuestra familia, necesitamos ayunar y necesitamos orar y buscar de Dios. Amén. No solamente cuando tenemos necesidades. Entonces, Dios quiere en esta hermosa mañana que nosotros podamos tener vidas piadosas. Ahí donde usted está, examínese un momento y pregúntese, ¿realmente soy un hombre y una mujer piadosa? ¿Realmente lo que yo he aprendido en este lugar, lo que Dios me ha dado, la palabra que Dios me ha dado, la aplico a mi vida? ¿Soy ese hombre y esa mujer conforme al corazón de Dios? Pregúnteselo ahí donde usted está. Y si no es así, pídale a Dios y pídale al Espíritu Santo que lo ayude a ir modificando ese estilo de vida, que lo ayude a ser ese padre y esa madre que sus hijos necesitan. Amén. Vamos a entrar a ver un poco también en este texto de Tito. Nos habla de que nosotros tenemos que llevar una vida piadosa, pero también nos habla de que nosotros debemos de ser ejemplo para nuestros hijos. Y el segundo punto es que Dios quiere que nosotros seamos padres, así como Dios es Padre. Amén. En Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo del 6 al 7, dice algo muy interesante. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí la ley de Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros, tanto al papá como a la mamá, de que guardemos la ley de Dios en nuestro corazón. Y que esa misma ley que nosotros guardamos en nuestro corazón, se la demos a conocer a nuestros hijos en todo tiempo y en todo momento. Pero hay algo muy interesante porque nosotros los padres somos especiales. Somos expertos en señalar a nuestros hijos y decirles, pero es que mire, usted no va a la iglesia. Pero es que mire, usted no pone por obra lo que el pastor le está diciendo. Usted es un niño rebelde, usted es un niño necio, usted es un niño que no hace caso. Y déjeme decirle, si nuestros hijos son así, si nuestros hijos se comportan de esa manera, es porque nosotros somos así con nuestro Papá Celestial. Amén.
Nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos del comportamiento en la casa y por fuera de ella. Hay una frase muy conocida, y eso la calamos y decimos que los hijos son el vivo reflejo de los padres. Y déjeme decirle que es cierto. Si su hijo es necio, evalúese usted antes de criticar y juzgar a su hijo. Mire, mi hijo está necio, está rebelde, está desobediente. Deténgase. No lo señale, no lo juzgue, no lo regañe, sino que entre usted a evaluarse cómo está su relación con su padre. No con su padre terrenal, sino con su padre celestial. Si yo soy rebelde con mi Padre Celestial, si yo no obedezco lo que está en la palabra de Dios, si no pongo por obra los mandamientos y las leyes que están escritas, así como me lo ordena Deuteronomio 6, déjeme decirle que su hijo va a ser exactamente igual a usted. Y usted no tiene la autoridad aquí en la tierra para venir a exigirle a su hijo que haga algo que usted no hace. Tenemos que empezar nosotros por ser el ejemplo sobre ellos, para que ellos mismos puedan llegar a los pies de Dios. No podemos decirle, vea, busca la iglesia, es que usted no va. ¿Usted está yendo? Usted viene fervientemente aquí a este lugar y reclama la presencia de Dios y vive conforme a lo que aprende. Si no lo hacemos, ¿cómo vamos a exigirle a nuestros hijos? Amado papá y mamá que está aquí, el que no tiene hijos, entienda esta palabra para que la ponga por obra en su vida, y cuando los tenga, que usted pueda ser un padre y una madre de bendición. Nosotros tenemos que ser padres temerosos de Dios. Nosotros tenemos que permitir de que nuestros hijos, de que la generación, de que el legado que Dios nos ha dado llegue hasta el final de los días. Que si Dios nos dio una familia que es un tesoro precioso, podamos decirle el día de mañana que partamos al cielo, podamos rendir cuentas de Dios y decirle, Señor, yo hice hasta lo último para que mis hijos te siguieran. Fui un ejemplo intachable para que mi hijo fuera como soy yo, porque yo soy como tú. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar, amados que estamos aquí. La responsabilidad no es de la iglesia. Y a veces decimos, no, pues yo lo mando a la iglesia para que en la reunión de jóvenes o para cuando venga el ayuno, Dios le hable, el pastor le diga, los mandan a consejería con nosotros, en la escuela dominical. No es que la iglesia es la que tiene que enseñarles. Y déjeme decirle que no es así. Nosotros reforzamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Nosotros los orientamos, les ayudamos, les damos un consejo para que ellos pongan por práctica lo que está escrito. Pero ellos finalmente siguen el ejemplo de quien tiene al lado. ¿Y quién tiene al lado? Sus padres. Si sus padres son intachables, los hijos van a ser intachables. Amén. Proverbios 1:8 dice lo siguiente. Préstame mucha atención a estos dos textos. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Y Proverbios 6:20 dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Si vemos un poco el detalle de estos dos textos, tanto el capítulo 1 y versículo 8 y el 6 y el 20, vemos que ambos dicen las correcciones y el mandamiento de tu padre, en ambos versículos. Pero también dice, en los dos dice exactamente lo mismo, no abandones las enseñanzas de tu madre. Qué interesante, ¿no? El padre corrige y el padre da leyes, pero quien enseña es la mamá. Entonces aquí usted va a decir, bueno, pastora, pero ¿no se supone que el hombre es el sacerdote? Sí, el hombre es el sacerdote del hogar porque así Dios lo ha establecido, es la cabeza del hogar, es el que le da cuerpo al hogar. Pero quien constituye lo demás es la mujer. Quien tiene la responsabilidad y la virtud de guiar a los hijos, de enseñarlos, es la madre. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo grande en nosotras. Dios nos ha dotado de la capacidad de amar con todo nuestro corazón. Y si usted se pone a analizar un poco en su casa y en su hogar, con mucho respeto, el hombre trabaja, se va, y así las mujeres también trabajan, se van en la mañana y regresan en la tarde. Pero ¿quién es la que siempre tiene la fuerza para atender el hogar, que el almuerzo, que la ropa, que los hijos, y que funciona hasta lo último? La madre. ¿Por qué? Porque Dios nos ha establecido, dicen que somos el sexo débil, pero la verdad somos el sexo fuerte.
porque Dios nos da la fortaleza, nos da sabiduría, nos da el amor que necesitamos para poder transmitir lo que tenemos en nuestra vida a nuestros hijos. Entonces Dios quiere que nosotras, como mujeres y como madres, aprendamos a ser madres piadosas. Cuando hablamos de madres piadosas, hablamos de madres llenas de bondad, llenas de misericordia, de generosidad, que inculca hacer a sus hijos lo que ella es. Eso es una madre piadosa. Entonces yo le hago esta mañana una pequeña pregunta para que usted se evalúe allí y diga, ¿soy una madre piadosa? No quiero dejar a un lado la responsabilidad del padre, porque a veces nos vamos a decir, no, entonces como la responsabilidad de enseñar es de la madre, entonces el papá se queda quieto. No, señor. Ambos tienen la misma responsabilidad en el hogar de enseñar a los hijos, pero quien tiene esa virtud preciosa son las madres. Muchos padres dicen y le dicen a sus hijos, no, es que yo quiero que usted sea mejor. Esa frase usted la conoce, ¿cierto? Eso nos la han dicho por toda nuestra generación. No, es que yo quiero que usted tenga lo que yo no tuve. Es que yo quiero que usted llegue a ser lo que yo no fui. Y está muy bien. Cuando lo vemos en la parte como el crecimiento personal, en cuanto al progreso, en cuanto a la parte económica, está bien que usted quiere que sus hijos sean más superados que usted. Está muy bien. Pero usted no puede escudarse en esto diciendo, no, es que usted tiene que ser mejor que yo en su parte espiritual, cuando usted como papá y mamá no le está dando a su hijo el ejemplo que debe de ser para que sea un hombre o una mujer que siga y crea en Dios. Amén. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos y de ayudarlos a ellos a ser los hijos de bendición. Nada tiene más potencial para influir en la vida de un hijo que una madre conforme al corazón de Dios, que una madre que sea consagrada, una madre que sea temerosa de Dios. Y aquí vuelvo a lo que hablaba ahorita. Ustedes pueden traer a sus hijos a la iglesia, sean grandes o sean pequeños, y puede rodearlo, meterlo en un colegio cristiano. Puede decir, no, es que todos los amigos son cristianos, él escucha música cristiana. Pero si la influencia que recibe en casa, que es donde pasa la mayoría de su tiempo, no alaba a Dios y no edifica a Dios, de nada le va a servir que usted lo traiga a la iglesia, que usted lo meta en un colegio cristiano, que le escuche música cristiana, si el ejemplo que recibe directamente en su casa no le edifica y no lo hace acercarse a Dios. Amén. Nosotros tenemos que entender y hacer nuestra la tarea y el llamado que Dios nos ha hecho de ser padres de bendición. Nosotros no podemos entregarle, y tristemente hoy en día se ve mucho eso en los colegios, que en el colegio hoy en día son los que tienen que cumplir la función de lo que los padres no están haciendo en casa, por cantidad de situaciones que ahora vamos a empezar a mirar. Y entonces encontramos en el colegio los psicólogos que ya están hasta aquí, porque son niños rebeldes, niños groseros, niños que pelean todo el tiempo. Y dejan la responsabilidad, hasta les va muchas veces mal en el estudio, y uno ve, yo lo veo cuando voy al colegio a recibir las notas de mi hijo, cuando el director de grupo habla, ver padres que ni siquiera se interesan por lo que hacen sus hijos. Y cuando salen del colegio ni siquiera se dan cuenta dónde están, para dónde se van. Si su hijo tiene una hora de llegada, así diga que usted tiene un régimen militar, pero párese en la raya. Pero a veces somos tan frescos y venimos aquí a la iglesia y decimos, no, pues como él no viene, entonces yo no puedo hacerlo obligar a que venga. Está bien. Pero si usted es la autoridad de Dios en su casa, usted tiene que pararse firme y hacer cumplir las leyes y los mandamientos que Dios establece. Si él quiere venir a hacer lo que él quiera, listo papito, listo mamita, cumpla 18 años, trabaje y que le vaya bien. Pero que no sea bajo su responsabilidad. Que no se diga más adelante que sus hijos cometió un error, que su hijo o su hija cometió un error, está en un camino que no debe ser porque no hubo un papá y no hubo una mamá que no estableció leyes en su hogar. Que no hubo un papá o no hubo una mamá que no tuvo principios bíblicos en su casa. Y que simplemente, y perdóneme que se lo diga, que simplemente se llamaba a ser cristiano, pero del dicho al hecho, como dicen por ahí, hay mucho trecho. Entonces tenemos que poner por obra lo que Dios establece en nuestra vida. Amén. Debemos orar por nuestros hijos. ¿Cuántos de los que hay aquí todos los días, durante todo el día oran por sus hijos? Levánteme la mano. ¿Y el resto? ¿No somos padres? La mayoría somos padres. Y es nuestra labor, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, orar por sus hijos.
Y no es que usted en la mañana usted diga, no, es que yo oro, Señor, llévalo con bien, no, y ya. No. En el resto de la mañana, Señor, en su estudio, guárdalo, protégelo. Cuando usted ve que se acerca la hora, Dios, tráelo con bien. Y así durante todo el transcurso del día es nuestra obligación como padres orar por nuestros hijos. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, por favor. Quiero que me acompañen al primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios: pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Aquí hay algo muy interesante porque habla de que la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe. No habla de que las mujeres van a ser salvas solamente en eso. El contexto de este texto nos habla de que la salvación llega a nuestros hijos si hay un padre y una madre que lo haga vivir una vida en santidad. Mientras no hayan padres que lleven a sus hijos a vivir una vida en santidad, la salvación de nuestros hijos no estará. ¿Y a quién le corresponde? A los padres. Somos nosotros los únicos responsables de apartar a nuestros hijos del pecado, de apartar a nuestros hijos de lo que el mundo le ofrece. El viernes hablábamos con las mujeres y es interesante ver de que tantas cosas que en algún momento la iglesia ofrece, tantas actividades que hay, y a veces por la cantidad de ocupaciones que tenemos, nos perdemos de tiempos a veces tan maravillosos. Mire, iglesia, déjeme decirle, usted no se cansará de orar jamás. Usted todo el tiempo tiene que orar y clamar a Dios por su hogar, por su familia, por sus hijos. Y es una tarea que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida. Y a veces se nos olvida y simplemente nos conformamos con venir un domingo, orar por ellos, orar de vez en cuando en la casa y ya, y no es así. El viernes nomás en la reunión que teníamos de mujeres, les hablaba yo un poco y traía a colación lo que circula en las noticias la semana pasada, algo horrible que pasó con una niña de 3 años en Bogotá, 2 chiquitas. Una de ellas que fue matada por el padrastro porque la niña estaba haciendo mucha bulla, lloraba mucho y el señor simplemente no se la aguantó y la molió a golpes hasta que la mató. Y la otra chiquita que se le habían quitado a la mamá, que la mamá era una persona que trabajaba en la vida, bueno, que no tenía un buen trabajo por decirlo así, y se la quitaban y resulta que la señora fue y le quitó la custodia a la abuela. No se llevó la niña y no le hicieron de todo a la pobre bebecita de tan solo 3 años. Y uno simplemente dice, no, pero es que es horrible, ¿cómo se le ocurre si es una mujer que no conoce de Dios? Perdóneme, ¿dónde están sus hijos en este momento? ¿Qué están haciendo sus hijos en este momento? ¿Usted conoce lo que hay en el corazón de sus hijos? Sea el más chiquito o sea el más grande. ¿Usted sabe lo que hay en ellos? Han cometido errores, sí, pero ¿por quién? Por falta de unos padres con la autoridad necesaria para pararse firme y decir, el pecado no entra en mi casa. El pecado no hace parte de tu vida. Y déjeme decirle, los muchachos se enojan, porque a mí me pasa, yo soy mamá también. Y ellos se paran y se enronchan y dicen, pero es que no me parece, qué pena. Pero en la casa las leyes se cumplen o se cumplen. ¿Es así o no es así? Yo me acuerdo que generaciones atrás, a nosotros no nos toca ahorita porque hoy en día si no le toca un pelo al niño, que el psicólogo, bueno, cantidad de cosas pasan. Pero años atrás, usted tenía que salir corriendo en su casa porque o le daban garrote con la correa, con la escoba, con el trapeador, con lo que fuera. Y si tenían que castigarte, no importaba lo que tenían que hacerte. Pero somos lo que somos hoy gracias a una disciplina que tuvimos muchos años atrás. ¿Y qué nos pasó? Morado, sí, de pronto un rasguño, un pelón, pero aquí estamos. Somos hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres de bendición, gracias a que en ese entonces, aunque no conocían de Dios, pero fueron unos padres que la disciplina era lo primero en su casa. Y que como fuera, había que respetar lo que papá y mamá se dijera. Y si no le gustó, no importa, se fregó, mientras usted viva bajo mi autoridad, tiene que hacerlo. Pero hoy en día hemos sido padres asequibles. Hoy en día simplemente decimos y nos escudamos en decir, no, es que mi hijo es un rebelde, no, pero es que mi hijo es un mal estudiante, no, pero es que mi hijo, mire cómo es de mi hijo, yo quisiera que mi hijo fuera como Julanito de tal.
Y simplemente nos basamos en la apariencia, en lo que son nuestros hijos, y se nos olvida que ellos son así por culpa nuestra. Y se nos olvida que nosotros hemos sido los responsables de lo que ellos sean lo que son ahorita. Mira, a veces uno dice, pero es que yo me lo voy a acercar a mi hijo y mi hijo no me abraza. ¿Por qué no te abraza? ¿Por qué no recibe ese gesto de amor de parte tuya? Porque cuando tú le das una palabra, en lugar de recibir amor, lo que recibe es un rechazo. Y no podemos decir, no, es que yo lo hago hoy, pero ¿qué sembraste antes? ¿Tuviste la delicadeza de sentarte ante tu hijo y pedirle perdón por lo que en algún momento le hiciste? Y a veces somos padres, somos expertos, perdóname que le diga, por señalar y juzgar. Y decirles, es que usted le va mal en el colegio, es que usted es un necio, es que usted es un rebelde. Pero al menos nos hemos tomado tiempo de amarlos y dedicarles hijos, a tiempo a nuestros hijos. Hoy en día, la carencia de tiempo en nuestros hogares es una cosa tremenda. Pero Dios quiere hacer algo maravilloso en nuestras familias. Amén. Hay algo maravilloso que encontré en un libro que me estoy leyendo y dice, póngale mucha atención a esto, es algo que me caló a mí y lucho por eso. Dice, tu marca en el mundo es dejar atrás a un hijo que crece para amar y servir al Señor y que a su vez criará hijos temerosos de Dios que continúen dejando el legado en nuestras futuras generaciones. Eso es lo que nosotros tenemos que luchar. Luchar por tener hijos que teman al Señor, que cambien este mundo, que hagan algo diferente y que no sean parte de lo que la sociedad hoy en día les ofrece. Amén. Y vamos a ver el último punto. Primero, Dios quiere transformar nuestra vida y volvernos padres piadosos, padres amorosos, generosos, pero también quiere obrar en nosotros y que nosotros empecemos a amar a nuestros hijos y ser padres como Dios es Padre. Amén. Y el último punto es nuestro hogar. Muchos decimos, bueno, ¿qué es el hogar? Y uno dice, no, pues el hogar es donde vivimos todos como familia, y nos llamamos familia, papá, mamá e hijos y los que vivan allí. Pero déjeme decirle que el hogar es mucho más que eso. Y yo le hago esta pequeña pregunta en esta mañana. ¿Dónde está tu corazón? Póngase allí donde usted está. Hoy, al día de hoy, 5 de mayo, hoy es 5, ¿cierto? 6 de mayo, ¿dónde está su corazón? ¿Su corazón está en su hogar? ¿Su corazón está en el dinero? ¿Su corazón está en el trabajo, en los quehaceres? ¿Dónde está su corazón? Y nosotros hemos escuchado mucho esa frase que dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Perdón, está tu corazón. Entonces yo le pregunto en esta mañana, ¿realmente tu corazón está en el tesoro precioso de tu hogar? ¿O simplemente vives en tu hogar porque sabes que es la familia que Dios te dio? Pero desde que te levantas, vives estresado, vives agilizado, me tengo que ir, el trabajo, llegas en la noche, todo es un pleito y te desconectas totalmente. Porque tristemente eso es lo que encontramos hoy en día. Cuando no son los dos padres que trabajan y se van todo el día, es papá ausente o es mamá ausente y simplemente delegamos responsabilidades. Entonces, como usted es la que está más cerca, entonces es su responsabilidad criar hijos. Pero cuando decimos es el papá, entonces el papá no, déjeme decirle que la tarea es de los dos. Hay 6 características que nosotros tenemos que tener muy presente y que tenemos que orarle a Dios en esta hermosa mañana, en un precioso tiempo que vamos a tener ahora, para que Dios nos permita que nuestro corazón esté en el tesoro de nuestro hogar. Si usted me dice, no, es que mi corazón no está tan pegado a mi hogar por tantas situaciones, es tiempo de que usted hoy se determine y se pare y me diga, yo quiero que a partir de hoy mi corazón esté en mi hogar. Y una de ellas es de que siempre debemos estar disponibles. Cuando nosotros amamos y hacemos algo con el corazón, siempre estamos dispuestos y siempre funcionamos y siempre hacemos algo para que podamos lograr lo que deseamos. Y si nosotros deseamos un hogar de bendición, tenemos que estar disponibles para ese hogar. Tenemos que estar allí en ese lugar. Tenemos que dejar perdóneme la redundancia, dejar a un lado esa silla vacía. Todo el tiempo o nuestros chicos permanecen solos. Yo entiendo que muchas veces las situaciones del hogar hacen que los dos trabajen, sí. Lo entiendo porque por muchos años a mí me tocó como madre soltera trabajar para poder criar a mi hijo, durante muchos años. Y siempre anhelé estar con él en las etapas de su crecimiento.
porque es lo más maravilloso que puede haber. Y cuando uno tiene la oportunidad de compartir con sus hijos chiquitos, él es el tesoro que a uno le queda guardado hasta lo profundo de su corazón. Cuando Dios me dio la oportunidad de poder renunciar a mi trabajo para dedicarme a mi casa, fue lo más grande que yo pude adquirir. ¿Por qué? Porque ya iba a ser yo la que iba a manejar mi tiempo, ya iba a ser yo la que iba a poder guiar a mi hijo, guiar mi hogar bajo los fundamentos que Dios me había dado. Y amaba mi hogar, y hoy en día Dios sabe que amo mi hogar. Y lucho todos los días porque mi corazón esté siempre puesto en mi hogar. Porque mi familia sienta que cuando llega a ese hogar, se irradia paz, se irradia tranquilidad, se irradia gozo. ¿Pero por qué se pasa así? Porque mi corazón está siempre puesto en mi hogar. Yo los invito a que usted a partir de hoy organice sus agendas. Aquellos papitos y mamitas que de pronto tienen agendas muy agitadas por sus trabajos. Empiecen a establecer tiempos, empiecen a establecer prioridades en su vida. Mire, yo sé que el trabajo es importante porque necesitamos el dinero para suplir la necesidad de nuestros hijos. Pero déjeme decirle que es más importante el futuro de sus hijos que un trabajo. Es más importante criar hijos de bendición con un amor, con afecto, con cariño, con caricias, con gestos de amor, que un papá y una mamá que trabajan todo el día para suplir un alimento, una ropa, un calzado. ¿Dónde se quedó lo prioritario? El mundo nos está absorbiendo hoy totalmente. Y el mundo hace de que lo prioritario quede a un lado y pongamos como primera medida lo que realmente no es importante. Segundo punto, debemos orar. No es suficiente con que usted ore por sus hijos, usted debe orar por su hogar. Papá y mamá que está aquí, cada día que usted se levante, vaya por toda su casa y dé la vuelta y la vuelta y la vuelta hasta en la cocina. Levante sus manos y pida la presencia de Dios en ese hogar, en cada habitación. Y durante todo el tiempo, Señor, tu presencia desde la puerta hasta el patio. Y que sea el Espíritu Santo tomando el control de su hogar. Vea, déjeme decirle por experiencia propia, cuando usted pone al Espíritu Santo como primordial en su hogar, en su casa, todo es distinto. Se van los pleitos, se van las peleas, se van las contiendas. Si no lo ha hecho, hágalo y se dará cuenta que es verdad. Pero necesita levantarse un hombre y una mujer con la decisión y la autoridad de parte de Dios a empezar a clamar por esa familia. Y que de su casa se vaya tanto, y usted va a decir, no, pero es que mi esposo no conoce de Dios. No importa, pero usted sí. Usted va a decir, no, es que mi esposa no, pero usted sí. Dejemos ya los peros, dejemos las excusas. Siempre nos excusamos, no es que mi esposo, no es que mi esposa, perdóneme. Pero si usted está aquí es porque usted es un hombre y una mujer que teme a Dios. Y si usted teme a Dios es porque usted ama la palabra de Dios y la ha puesto por obra. Y si es así, es su responsabilidad orar por ese hogar. No es la responsabilidad de su esposo. Si su esposo está aquí, a él también le corresponde. Pero si usted está aquí es porque es suya la responsabilidad. No delegue responsabilidades que Dios le ha dado a ustedes. No delegue cosas que Dios le ha puesto a usted para que su hogar sea de bendición. Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Número 3, voy rápidamente, regáleme un momentico. El hogar siempre debe ser el centro. ¿Quiénes viven en tu casa? Usted dice, no, en mi casa vive el esposo, vive mi esposa, mis hijos. ¿Quiénes son ellos para ti? ¿Son realmente importantes? Usted dice, no, pues el que Dios me puso. No, Señor. Usted tiene que empezar a darle prioridad y a darle bendición a cada uno de los miembros que viven en su casa. Y a del lugar que a usted le corresponde en cada uno de ellos. Mire, un hogar se trata de edificar, de levantar, de tener cimientos fuertes. Mujeres, den el lugar a sus esposos. Usted me dice, no, pero es que él no conoce de Dios. Pero usted es una mujer que conoce de Dios. Usted es una mujer sabia. ¿Qué hace una mujer sabia? Con esas manos se edifica el hogar. Ama, respeta, se somete, así él no tenga la dirección de Dios, pero se somete y está allí presta para lo que su esposo tiene que hacer. Atiende, recibe. Mi amor, ¿cómo te fue? Un juguito. Y no llega el esposo a la casa y no, ¿cómo le fue? Mire la hora que es. No, Señor. La mujer sabia edifica su casa. Esposos que están aquí, yo sé que a veces les toca tarea ardua,
Pero no es que lleguen a la casa, mi hija, sírvame la comida, no. Hay que respetar cada una de las posiciones que hay en casa. Si usted es un hombre que teme de Dios, tiene que entender que su esposa también trabajó. Cuando no conocen, uno los excusa en algún momento porque somos nosotras las que tenemos que orar para que sean transformados. Pero cuando es un hombre que se apodera de la palabra de Dios, tiene que vivir conforme a eso. Y no llega, claro, uno llega y queja, regaños, no. Atienda, reciba con amor. Déjese atender. Ay, llegó papá, y que salgan los niños corriendo a recibir al papá de la casa. ¿Por qué? Porque el papá se ha ganado, déjeme decirle, se ha ganado la posición de sacerdote en el hogar. No podemos pedir que nuestro esposo y nuestros hijos nos den algo que nosotros no nos hemos ganado. Amén. El hogar siempre debe ser nuestro refugio. Cuando hablamos de refugio, hablamos de un lugar seguro. Yo le pregunto en esta mañana, usted como padre y como madre que está aquí, ¿ofrece refugio y seguridad a sus hijos, a su esposo o a su esposa a través de su hogar? ¿Es su hogar el refugio y la seguridad de lo que ellos necesitan? Que cada vez que usted sale en la mañana y ellos regresan al mediodía, pueden sentir ese gozo, esa paz, esa tranquilidad que ellos necesitan. Pueden llegar y añorar. A mí me pasa así a veces con mi hijo, me dice, mamá, yo añoro llegar a mi casa. Pero no es porque tenga una cama. Añora llegar a su casa porque siente algo diferente en su casa. Se siente en paz, se siente en gozo, se siente en alegría. Sabe que tienen padres que los aman. Que se equivocaron, sí. Que tienen sus temperamentos, sí. Pero está papá y mamá que están guiados bajo el Padre Celestial y que siempre los abrazan. Le dicen, hijo, no importa, te equivocaste, mañana será mejor. Ese es un refugio. ¿Estamos dando nosotros eso a nuestros hijos? Nuestra tarea es asegurarnos de que nuestros preciosos hijos a partir de hoy sean diferentes. Y que usted ya deje de estar diciendo, es que esté culicagado. No, Señor, es tu precioso hijo, es tu preciosa hija, con dificultades, con errores, con situaciones, pero son los maravillosos tesoros que Dios nos ha dado. Amén. Quinto, me falta un hito para terminar. Y esto es muy interesante, póngamele mucho cuidado a eso. El hogar siempre debe ser un hospital. Cuando hablamos de hospital, hay dos áreas muy importantes que tenemos que tener aquí presentes, papitos. Primero, cuando hablamos de que una persona de pronto fue operada, se fracturó, se lesionó, él tiene que encontrar en el hogar ese hospital que él necesita para mejorarse. Con calma, tranquilidad, quien esté atento, que los medicamentos, que las curaciones. Eso es una parte del hospital que debe ser el hogar. No el hospital como tal, sino que uno puede encontrar en su hogar esa hospitalidad. Pero hay otra parte muy interesante. El hospital, la casa debe ser un hospital en cuanto a las heridas del alma. Y yo quiero hacer una pregunta a los papitos que están aquí. ¿Somos papás y mamás que ayudamos a nuestros hijos cuando tienen dolores del alma? Cuando van al colegio y les va mal en un examen. Cuando están en la universidad y les pasó algo allá en la universidad. Cuando tuvieron un catástrofe en la ruta de aquí para allá, se mojaron, algo que para ellos fue horrible. ¿Somos esos papitos de refugio? ¿Somos esos papitos que cuando se les cayó algo, ellos les dolió, estamos allí para alentarlos? Una situación difícil en sus vidas, un catástrofe familiar, un matrimonio que se dañó, o es más, a una relación que se rompió. ¿Somos ese refugio que nuestros hijos necesitan? Nosotros tenemos que llegar a ser ese hospital para nuestra familia. Es triste ver que hayan muchachos, hayan hijos grandes, pequeños, que tengan que buscar refugio afuera, porque en casa no hay quien los escuche. En casa no hay un papá ni una mamá que se siente y diga, papi, venga, cuénteme qué pasó. ¿Por qué? Porque siempre reciben de parte de papá y mamá regaños, gritos, malas palabras, malos gestos, y todo el tiempo es alegato, alegato y alegato. Entonces, ¿dónde están los papás que nuestros hijos necesitan? Tenemos hijos casados, tenemos que seguir siendo ese refugio para nuestros hijos. Usted mismo sabe por experiencia que el matrimonio no es fácil, pero usted se para la brecha firme porque usted está con Dios y aconseja a ese hijo y a esa hija a ser un esposo y una esposa de bendición. ¿Es nuestro hogar ese hospital que nuestros hijos necesitan?
al momento de echar al olvido tantas situaciones que nuestros chicos pasan y hoy en día más. Eso es lo que Dios quiere llegar a hacer. Hacer de nosotros padres conforme al corazón de Dios. Y que dejemos ya por un momento de estar dándole la responsabilidad a los demás. Y por último, nuestro hogar debe ser un hogar siempre feliz. Repítalo usted, siempre feliz. Y a veces nuestro hogar solamente se basa en felicidad cuando hay dinero, cuando podemos pasear, cuando tenemos el recurso para comer rico. Y déjeme decirle que no es así. Usted puede estar feliz comiéndose, aunque sea unas crispeticas en casa, viendo televisión. Usted puede ser feliz en su casa, así no tenga sino un arroz con huevo o unas lentejas adornadas, como le llamo yo cuando se sirve. Pero ¿qué le importa a uno? Que en su casa haya paz y tranquilidad. ¿De qué le sirve a usted tener mucho dinero para viajar, para salir, para darle a sus hijos un auto, una moto, que tenga la última ropa de marca, si no tiene el papá y a la mamá que necesita? Si no tiene el respaldo y el amor de los dos seres más importantes en la vida. ¿Por qué? Porque papá y mamá están ocupados preocupándose por reunir el dinero que necesitan para poder ser feliz. Así no vaya para dónde salir. Yo me acuerdo mucho de mi pastor en Cali que dice: un domingo haga algo diferente, salga, así sea afuera y comas el almuerzo afuera, pero haga algo distinto. Y para hacer algo distinto usted no necesita dinero, necesitas el amor, la felicidad y la unión que solamente una familia puede dar. Amén. Yo quiero invitarlo a darle un fuerte aplauso a Dios y que se ponga de pie.